Hola, 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 ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por el llamado. Bueno, una opinión sobre este tema, ¿no? Porque la verdad es que estamos todos como azorados, no paramos de azorarnos, diría alguien. Mirá, a ver, Milei encabeza un gobierno que es muy transparente en el sentido de decir expresamente lo que quiere y tratar de que lo aceptemos a como dé lugar. Él odia el Estado, nunca menciona los conceptos de soberanía, no cree en el concepto de soberanía. Él cree en que los héroes de un país son los empresarios, Que fugan dinero. los que fugan dinero, además, ¿no? Evitando que el Estado recaude para educación, para salud, para obras públicas. Así que es una situación muy particular, porque nuestro país está siendo gobernado por alguien que odia todos los recursos que el país tiene para soberanía y para desarrollo. A ver, el caso de los pesqueros chinos es más allá de la milla 201, hay una enorme cantidad de pesqueros chinos, eso es cierto. Sí. Españoles también. También, españoles también, por supuesto. Los españoles además están mucho en la zona de la cuenca Malvinas, que es una superficie de 23 veces el equivalente a la superficie de Malvinas, de las Malvinas, redondeamos en 17.000 kilómetros cuadrados, por 23, es la zona que Gran Bretaña autoriza la pesca, cobra regalías por eso y con eso sostiene la ocupación colonial de las Malvinas. O sea que la depredación pesquera es básicamente, no solamente, es un enorme problema ecológico, un enorme problema ambiental para las nuevas generaciones, pero es un problema de colonialismo. Después quedó muy explícito en las conferencias de Yalta en el 45, donde más o menos el mundo se repartieron los grandes, y cada tanto hay peleas entre los grandes para ver quién tiene más influencia en un área determinada. Bueno, este presidente cree además que está en el medio del corazón de la Guerra Fría, y por eso acaba de anunciar el bloqueo inaudito, insólito, criminal, fratricida. Por ejemplo, suma a Argentina al bloqueo contra Cuba, ¿no? Que es un bloqueo que se decretó en los 60 y todo el mundo, y América Latina en particular, repudia año tras año, ¿no? Bueno, Argentina acaba de sumarse cortando vuelos a La Habana, impidiendo que aviones cubanos se abastezcan en Argentina en rutas comerciales. Bueno, la verdad es que estamos viviendo un tiempo negro, oscuro, tenebroso para los que creemos en el concepto de un país tiene que ser soberano y digno en el concierto de las naciones, y lamentablemente apoyado, como lo hemos visto en la votación de esta madrugada, apoyado por muchos legisladores que anuncian que provienen de partidos populares, así que eso es más grave aún, ¿no? Ahora, Pablo, y en este contexto, digamos, ¿no? Además con un gobierno abiertamente, no solamente negacionista, sino reivindica la dictadura cívico-militar, en esta coyuntura, ¿cómo aparece la causa Malvinas? ¿Qué hay novedades en relación a esta causa? A ver, porque si no parece que empezamos cada día siempre Sí. a contar la historia, ¿no? Ya la causa Malvinas, en lo que es como una causa nacional en los últimos años, para hablar solamente durante el periodo democrático, tuvo un golpe muy fuerte durante el año 2016, cuando Macri suscribe el Tratado Forador-Duncan, ¿no? Un acuerdo que ni siquiera pasó por el Congreso, pero que en los hechos Argentina concretó lo que estaba
allí anunciado. Autorizó un nuevo vuelo de San Pablo a las Malvinas, para lo cual el propio Estado Nacional salió a pedir que los vecinos a ver si podían enviar alguna empresa, boicoteando su propia línea aérea de bandera. Recordemos que Macri decía que no entendía el concepto de la obsesión de Argentina por Malvinas, porque eso hubiera implicado un aumento del gasto público, ¿no? Recordemos también que la presidenta del principal partido de oposición hasta hace poco y hoy ministra decía que Malvinas había que regalarla a cambio de vacunas. Y este presidente solamente habló de Malvinas en el contexto de una inauguración de una base conjunta con un país integrante de la OTAN, con Estados Unidos, en Ushuaia, base con un país que ayudó a Inglaterra, y es uno de los 3 países que año a año en cada foro internacional defiende los derechos de Gran Bretaña. Claro. O sea, en cada votación de Naciones Unidas, el voto de Gran Bretaña está acompañado solamente por Israel y por Estados Unidos. Bueno, Argentina acaba de instalar o anunciar la instalación de una base conjunta que forma parte de esta presencia geopolítica estadounidense de recobrar presencia acá. Por eso viene la jefa de la séptima flota cada día por medio. La instalación de una base en Ushuaia, justo en el momento que Argentina estaba anunciando la construcción de una base con el gobierno anterior allí, y la reforma de una base antártica, Petrel, que va a permitir una gran operatividad antártica. Es solamente el movimiento lento pero firme y sin pausas hacia la Antártida, hacia los recursos de nuestro mar y hacia el agua potable que hay en la Antártida, ¿no? Siempre cuando doy estas charlas por algún lugar del país, me digo que a mí, cuando joven, que vivía a 500 metros del río Paraná, cuando decían que algún momento va a faltar agua, me parecía de ciencia ficción. Pero mi provincia hace 2 años se incendió. El 10% de la provincia de Corrientes se incendió por falta de agua. Venimos de superar una seca tremenda y claramente hay un movimiento donde el agua, ya el litro de agua sale casi tanto como un litro de nafta. Ya las empresas que venden agua cotizan en la bolsa de Nueva York. Es decir, hay un paulatino movimiento hacia áreas estratégicas en consonancia con lo que el propio presidente anunció en estos días, en el discurso ahí donde Parque Norte, creo que fue el lugar donde la reunión del Club de la Libertad, y también en Yao Yao con los empresarios argentinos, héroes, jugadores, anunció que las prioridades de la Argentina son granos, petróleo, gas y minerales, es decir, una Argentina extractivista donde no hay lugar para procesos industriales y donde nos ubican solamente como proveedores de materias primas en un mundo que lo que deja valor es la ciencia y la industria, ¿no? Y comprendamos que al mismo tiempo se impulsa la eliminación de institutos científicos, está claro que el modelo de país que sueña es un modelo de país colonial, un modelo de colonia. Sí, va a ser un modelo de país al que le van a sobrar 25 millones de habitantes. Claro, él mismo lo ha dicho muchas veces, ¿no? Volver a la época de las vacas gordas, es decir, principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Claro. La manteca al techo y las grandes mansiones construidas por 4 o 5 familias. Este paquete que se acaba de votar es para esa crema económica de la Argentina en desmedro de la mayoría de los argentinos. Yo no tengo ninguna duda de eso, ¿no? Entonces, el modelo, el único momento que usó el presidente para hablar de Malvinas fue el 2 de abril para proponer una reconciliación
con las Fuerzas Armadas. Bien. Aclarando que la Argentina no tiene problema con las Fuerzas Armadas, lo que tiene problema es con los que usaron las Fuerzas Armadas para manchar su sable de sangre de hermanos, diría San Martín, ¿no? San Martín, cuando se niega a prestarles el ejército de los Andes a Rivadavia, le dice: mi sable que luchó por la libertad de América no se va a manchar con sangre de hermanos. Claro. Bueno, la reconciliación que pretende Milei es con los que torturaron, los que mataron mujeres embarazadas para robarles sus niños, los que se apropiaron de niños, los que torturaron, los que violaron, los que vejaron. La reconciliación que propone es con ese sector, que no son solamente militares, son fuerzas de seguridad, claro, son jueces que rechazaban los habeas corpus, son periodistas que publicaban que en la Argentina somos derechos humanos, y son empresarios que se enriquecieron con la desaparición de sus delegados gremiales para poder poner el salario que quieran. O sea que con ese modelo de Argentina es que no hay reconciliación posible, porque entre otras cosas la reconciliación presupone siempre reconocimiento de la falta. Tal cual, la verdad. ¿No? Pero, a ver, si vos y yo tenemos un problema, y yo te digo, reconciliémonos, y yo quedé en una situación de ventaja, porque, por ejemplo, te hice alguna trapisonda, y no te digo: mira, hermano, discúlpame, yo estuve mal con vos, no lo voy a volver a hacer, y déjame enmendar mi error de esta manera. No hay reconciliación, solamente hay una consolidación de la situación de hecho. Claro. Che, reconciliemos, no, dejemos las cosas como están, yo no te pido disculpas, yo no restituyo lo que me quedé tuyo, no te pido perdón, no te garantizo que lo voy a volver a hacer. No, eso es aceptar una situación de hecho, claro, eso no es reconciliación. Claro. Reconciliar presupone verdad, presupone propósito de enmienda, presupone pedido de sinceras disculpas, ¿no? Entonces, lo que nos propone Milei es que dejemos ya los juicios de lesa humanidad, no avancemos más con ese tema. Las Fuerzas Armadas fueron agredidas, dice, cosa que es mentira, porque la Argentina tuvo grandes ministros de defensa en los últimos años, que incluso crearon fondos de restablecimiento, de renovación de equipos, etcétera, el FONDEF, siempre separando la paja del trigo. Claro. Y esto lo hago para vincular también con lo de Malvinas, lo que hemos hablado. O sea, yo he denunciado la existencia de militares que torturaron a soldados argentinos. Lo he denunciado a todos. Digo con nombre y apellido: fulano de tal torturó a mengano de tal, y exijo justicia por ese caso. Y creo que eso le tiene que servir a la Fuerza Armada para separar a aquellos que actuaron honrando el uniforme de San Martín de aquellos que lo deshonraron, claramente. Pablo, y ahí vamos al punto, ¿no? Porque en la causa se dice textualmente que las acusaciones son estaqueamientos, enterramientos, deliberada falta de alimentación. Esto es lo que está tratándose en el juicio. Ayer hubo una conferencia de prensa a las 11 de la mañana y esto trascendió a partir de una comunicación del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas de Río Grande, Tierra del Fuego, que no viene actuando particularmente en este caso, que ha sido promovido siempre por el Centro de Veteranos excombatientes de Islas Malvinas de La Plata, el CECIM. Personalmente me llamó mucho la atención que haya trascendido esto, y en esa conferencia de prensa participó aparentemente el fiscal, el secretario de Juzgado Federal de Primera Instancia. El secretario. Bueno, ¿de qué trató esa conferencia de prensa? ¿Para qué era? Tengo solo información periodística y algunos amigos que me llamaron. Para empezar, es raro que un secretario de una conferencia de prensa de una causa de tamaña antigüedad, ¿no? Porque si fuera una causa nueva, explosiva, donde hay, a veces en una causa se justifica una conferencia de prensa porque, por ejemplo, puede tratarse de una causa donde hay prófugos peligrosos, entonces hay que alertar a la población.
en otro caso puede haber algún problema de envenenamiento de aguas, entonces hay que avisar a la población, o algún laboratorio liberó un virus y hay que avisar a la población. Bueno, ahí se entiende. En esta causa que yo la inicié en abril del 2007, que ya tiene 17 años, para decir lo mismo que viniendo diciendo, no se entiende mucho. Creo que la explicación es que para el 24 de marzo un grupo de combatientes de Malvinas propuso que entre el 24 de marzo y el 2 de abril se aludiera a la exigencia, se vinculara el tema memoria con la causa con los soldados. O sea, es decir, si para nosotros sirve la memoria es para que haya justicia para nuestros camaradas torturados. Esto fue rechazado por el Centro de Veteranos de Río Grande, que está integrado mayoritariamente por oficiales y suboficiales. Entonces, a raíz de eso, el centro como que sobreactuó una intervención en el tema y logró esta insólita conferencia de prensa que no aportó nada nuevo, todo lo que yo he escuchado, lo que venimos conociendo, que la causa está en la corte, que hay más de un centenar de oficiales imputados, que hay cerca de 250 víctimas, que los cargos son homicidios, soldados, abandono de personas seguida de muerte para soldados, que son los casos que murieron de hambre, tortura, vejámenes, lesiones graves, lesiones leves, coacción, amenaza y abuso sexual para soldados. Bueno, esto es todo lo que ya conocíamos, así que esperamos ahora que el juzgado que estuvo dando esta conferencia de prensa ocupe su tiempo en investigar, porque en 17 años, la verdad que una causa que no avanzó en 17 años, deja mucho que desear sobre lo que un concepto casi fundador de la justicia, que la justicia tiene que ser rápida y expeditiva, ¿no? Claro. Bien, por lo pronto entonces la conferencia de prensa prácticamente fue más un acto político dentro del marco de una interna, hasta eso se podría decir. Y aparentemente sí, que contó con la participación del juzgado, ¿no? Lo que de alguna manera puede explicarse también, que es un juzgado que está siendo muy criticado por su inactividad, entonces necesitó mostrar alguna actividad. Perfecto. Pablo, bueno, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y bueno, ya seguramente volveremos a charlar sobre estas y otras cosas. Bueno, gracias a vos por tu preocupación y un abrazo para vos, para tu compañera ahí de programa y a la audiencia. Hablábamos con Pablo Basel, entonces, abogado, él es querellante en esta causa caratulada Pierre, Pedro Valentín y otros sobre imposición de torturas que se tramita, como lo decía el propio Pablo, desde el año 2007 en el Tribunal Federal de Tierra del Fuego, el Juzgado Federal de Primera Instancia de esa provincia